Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Una vez más, a través de estos estudios, eh, mediante estos audios, es la motivación para que usted y todos los que tiene en contacto, a todos aquellos que están en sus redes, también sean motivados primeramente por su testimonio y segundo por la edificación que usted ha tenido al escuchar estos audios para que los haga partícipe. De igual manera le invito a que al terminar el tema, al terminar de escuchar estos estudios, usted pueda darle me gusta como señal de que es de edificación para su vida espiritual. Vamos a hablar sobre Dios o a tratar el tema sobre Dios habla con propósito. Dios desarrolla el carácter para que sea apropiado para la tarea. ¿Quién? Usted y yo. Por lo general, queremos que Dios nos hable para darnos un pensamiento devocional que nos haga sentir bien todo el día, ¿verdad? Si usted quiere que el Dios del universo le hable, debe estar listo para que Él le revele lo que está haciendo allí donde usted se encuentra. En las escrituras, Dios no aparece con frecuencia viniendo a la persona o a las personas para conversar con ellas solo por el gusto de la conversación. Siempre tiene un propósito. Cuando Dios le habla por medio de la Biblia, de la oración, de las circunstancias y de la iglesia o de alguna otra manera, Él tiene en mente un propósito para su vida. En cuanto a Abraham, ¿qué iba a hacer Dios cuando le habló a Abraham? Según Génesis todo el capítulo 12. Iba a empezar a levantar una nación. Note el tiempo seleccionado por Dios. ¿Por qué le habló a Abraham en ese momento? Porque fue allí que empezó a edificar una nación. Desde ese momento en que Dios lo tiene en cuenta para establecer con él una conversación. En el momento en que Abraham supo lo que Dios iba a hacer, tuvo que hacer, valga la repetición, muchos ajustes en su vida. Tuvo que obedecer, ¿quién? Abraham tuvo que obedecer de inmediato lo que Dios le había dicho. En el mismo momento en que Dios le habla, es el momento en el que Él quiere que usted responda. En el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Dios le habla, vuelvo a repetir, en ese momento en el que Él quiere que usted responda, en el que Él quiere que yo responda. Algunos de nosotros damos por sentado que tendremos 3 o 4 meses para pensar sobre el asunto y decidir si se trata o no en realidad del tiempo apropiado según Dios. Pero déjeme decirle que el momento en que Dios le habla es el tiempo apropiado. Por eso decide hablarle. Le habla a su siervo cuando él está listo para dar el paso siguiente. En caso contrario, no le hubiera hablado. Cuando Dios entra en la actividad de su vida, el tiempo de su respuesta es crucial. Cuando le habla, usted tiene que creer y confiar en quién, en Él, en Dios. Ahora bien, ¿cuánto tiempo pasó desde que Dios le habló a Abraham respecto al hijo de la promesa, Isaac, hasta su nacimiento? 25 años, según lo registrado ahí en Génesis capítulo 12, versículo 4, Génesis capítulo 21, versículo 5. ¿Por qué esperó Dios 25 años? Es la pregunta. Porque Dios tuvo que usar 25 años para producir un padre, para preparar a un padre apropiado para Isaac. El interés de Dios no era tanto Abraham, no, sino una nación. La calidad del padre afectaría la calidad de todas las generaciones posteriores. De tal padre, tales las próximas generaciones. Dios se tomó su tiempo
para desarrollar en Abraham un hombre de carácter. Sin embargo, Abraham tuvo que empezar de inmediato a ajustar su vida a los caminos de Dios. No podía esperar hasta que naciera Isaac y después tratar de convertirse en el padre que Dios quería que fuera. Claro que no es así. Con Dios las cosas son rectas y derechas. Podríamos responder a las siguientes preguntas con falso o verdadero en relación a algunas declaraciones que voy a mencionar. Primera declaración: Dios me habla solo para darme un pensamiento devocional que me hará sentir bien todo el día. Falso. Ese no es el Dios que tenemos, el Dios verdadero. Otra afirmación: Dios me habla cuando tiene un propósito para mi vida. Verdadero. Dios habla con propósitos. Dios habla con planes fijos y ordenados para ti y para mí en el momento en que se manifiesta. Tercera afirmación: cuando Dios me habla, tengo tiempo de sobra para meditar y decidir cómo y cuándo debo responder. Falso. Es de inmediato que debemos de darle una respuesta al llamado de Dios. Cuarta afirmación: cuando Dios me habla, de inmediato debo responder haciendo en mi vida los ajustes a Él, a sus propósitos y sus caminos. Verdadero. Dios me habla para prepararme a realizar un trabajo específico y determinado de parte de Él. Y quinta afirmación: el momento en que Dios habla es su tiempo apropiado. Verdadero. Dios es un Dios de orden. Estamos tan inclinados a dar respuestas rápidas que abandonamos la palabra de Dios antes de que Él haya tenido siquiera una oportunidad de desarrollar nuestro carácter. Cuando Dios le habla, tiene en mente, no se le olvide, Dios cuando habla es porque tiene en mente un propósito para su vida. El tiempo en que Él le habla es el tiempo en que usted debe empezar a darle una respuesta. Esto debe ser de inmediato. Dios desarrolla el carácter para que encaje en la tarea que Él asigna. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: haré de ti una nación grande, según Génesis 12:2. ¿Eso qué significa? Eso significaba, o le quiso decir en otras palabras, desarrollaré tu carácter según sea esa tarea. Nada es más patético que un carácter pobre en una tarea enorme. Muchos de nosotros no queremos prestar atención a nuestro carácter, simplemente queremos que Dios nos dé una tarea bien grande y listo. Pero no es así. Supongamos que un pastor está esperando que una iglesia grande lo llame como pastor. Mientras tanto, una iglesia chica en un pueblo pequeño le llama y le dice: ¿vendría usted a ayudarnos ganándose su sustento en un trabajo secular? ¿Qué contestaría el pastor? No, contestaría de inmediato. Yo, donde le contestaría, yo no soy el candidato para esa tarea pequeña. Estoy esperando que Dios me asigne una tarea. He gastado muchos años preparándome y no puedo desperdiciar mi vida en un empleo secular cuando puedo servir a tiempo completo en una iglesia grande. Merezco algo mejor que eso, respondería el pastor con una visión equivocada. ¿Usted cómo clasificaría ese tipo de respuesta? ¿Está centrada en Dios? No, es una respuesta egocéntrica, mirando sus intereses personales. Ahora bien, pregunto, ¿pudo ver cuán egocéntrica es esa perspectiva de dicho pastor? Porque es que el razonamiento humano no le da la perspectiva de Dios. Si no puede ser fiel en lo poco, Dios no le dará una tarea más grande.
Dios quiere que usted y yo ajustemos nuestra vida y su carácter en las tareas más pequeñas y así prepararlo o prepararme ¿para qué? Para tareas más grandes. Así es como Dios empieza su obra, de lo pequeño, de lo insignificante. Cuando usted hace los ajustes necesarios y empieza a obedecerlo, llegará a conocer a Dios por experiencia. Esta es la meta de la actividad eh, de Dios en su vida, que usted llegue a conocerlo. Pregunto, ¿quiere experimentar la obra poderosa de Dios en su vida y a través de ella? Si usted dice que sí, entonces haga los ajustes apropiados para desarrollar una relación de modo que lo siga a donde quiera que Él lo dirija. Incluso cuando sea una tarea pequeña e insignificante, no le agradará escuchar bien buen siervo y fiel. Según lo que dice Mateo 25:21, dice, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bonito sería esa palabra de parte de Dios para aquel que quiere conocerlo, sujetándose, ajustándose a las tareas, por muy insignificantes que sean. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿debo dar por sentado automáticamente que una petición como la del pueblo pequeño procede de Dios debido a que es una tarea pequeña? No, no se tiene que dar por sentado. Sea la tarea grande o pequeña a sus ojos, usted todavía tiene que hallar si procede de Dios o no. Es lo más importante, pero siempre tiene que permitir que Dios se lo diga. No deseche la tarea, grande o pequeña, en base o con base a sus ideas preconcebidas. Recuerde, usted lo sabrá mediante su relación con Dios. No trate de dejar a un lado esa relación. No, usted lo sabrá por medio de esa relación continua y permanente con Dios. Eh, Responda a una suposición que voy a presentar. Suponga que tenía planeado ir de pesca o ver el partido de fútbol en televisión o ir de compras. Supóngase eso. Entonces resulta que Dios le presenta una oportunidad de unirse a Él en algo que Él quiere que lleve a cabo. ¿Qué haría usted? Usted usted podría responder. Y si esta respuesta está bien, vamos a decir si sí o no. Usted respondería, seguiría con mis planes y luego colocaría los planes de Dios en el próximo tiempo disponible en mi horario. No es correcta esa respuesta. Otra persona diría, diría o daría por sentado que puesto que Dios sabía ya de mis planes, esta nueva tarea procede de Él. No es tan correcta tampoco esa respuesta. Otra persona diría, trataría de buscar la manera de hacer las dos cosas, lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Es incorrecta porque aquí está colocando en primer lugar sus intereses personales, su vida, egocéntricamente hablando. Cuarta, diría, ajustaría mis planes para unirme a Dios en lo que Él va a hacer. Esa es la respuesta correcta a la propuesta que Dios hace en llamarle a que se una a la obra que Él está haciendo. En cuanto al señorío, déjeme decirle que he conocido algunas personas que por nada del mundo cancelarían sus planes de ir a pescar o de ver el partido de fútbol. En la mente dicen que quieren servir a Dios, pero van eliminando de su vida todo lo que interfiere con sus propios planes. Son tan egocéntricos que no responden o no reconocen cuando Dios viene a ellos. Si está centrado en Dios, usted ajustará sus circunstancias a lo que Él quiere hacer. Eso hablando del señorío. Y le está dando la prioridad a Dios.
Dios tiene el derecho de interrumpir su vida porque Él es el dueño de su vida y de mi vida. Él es el Señor. Cuando usted lo recibió como Señor, le entregó el derecho de ¿qué? De usar su vida cuando Él quiere. Suponga que 5 veces de cada 10 que el maestro tiene algo para que el sirviente haga, este dice, lo siento, eso no está en mi programa. ¿Qué supone que haría el maestro? Disciplinará al sirviente. Si éste no responde a la disciplina, tarde o temprano va a descubrir que el maestro no le asigna ninguna tarea más. Tal vez usted diga, oh, cómo quisiera poder experimentar la obra de Dios como Juan, Susana, Luis, y de esa manera ellos lo han experimentado. Pero cada vez que Dios viene a Juan, o viene a Susana, o viene a Luis, o viene a Santiago, él ajusta su vida a Dios y obedece. Cuando Juan ha sido fiel en sus tareas pequeñas, Dios le asignará otras más importantes. Si yo estoy dispuesta a obedecer y hacer de inmediato lo que Dios me diga que haga, voy a ir de victoria en victoria. Pero si coloco como prioridad mis planes, mis propósitos y mis intereses personales, voy a ser una persona cristianamente frustrada. Si no está dispuesto a ser fiel en lo poco, Dios no le asignará tareas más importantes. Dios siempre usa las tareas pequeñas para desarrollar el carácter y siempre desarrollará el carácter para que encaje en la tarea que Él va a asignar. Si Dios tiene para usted una gran tarea, antes de asignársela, tiene que desarrollar en usted un gran carácter apropiado para esa tarea. Téngalo en cuenta. Así es donde muchos cristianos están atrasados, rezagados, donde dicen, pero yo oro, yo leo la palabra, yo busco a Dios y mi vida sigue siendo la misma, estoy estancada. Pero es porque usted no ha hecho lo que Dios le ha dicho en el momento de Dios, no en el tiempo suyo, ni de acuerdo a sus decisiones, no, es de acuerdo a las decisiones que Dios ha tomado para usted en el momento en que le asigna una tarea, en el momento en que le habla. Porque es que Dios necesita tiempo para prepararlo para una tarea. Pero si usted no se dispone a esa preparación, va a quedarse estancado. Cuando Dios le indica una dirección, amigos, hermanos y ministros, usted la acepta y la comprende claramente. Después le da otro, le va a dar todo el tiempo que él necesita para hacer de usted la clase de persona en cuyas manos él puede confiar tal tarea. No se dé por sentado que desde el momento en que Dios lo llama, usted ya está listo para la tarea. Hablando de David, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasó después que Dios, por medio de Samuel, ungió a David como rey hasta que éste subió al trono? Tal vez 10 o 12 años. ¿Qué hizo Dios entre tanto? Estaba edificando su relación con David. Según es el rey, así es la nación. No se puede pasar por alto el carácter, la formación, que recuerde que el carácter tiene que ver con su forma de ser y de hacer las cosas. En cuanto a Pablo, ¿cuánto tiempo pasó desde que Dios llamó a Saulo hasta que Pablo empezó su primer viaje misionero? Tal vez 10 u 11 años. El enfoque no es Pablo, sino Dios. Dios quería redimir un mundo perdido y quería empezar por medio de quién, de Pablo, a redimir a los gentiles. A eso fue llamado Pablo. Dios necesitó todo ese tiempo para preparar a Pablo para la tarea. Es solo por causa de usted que Dios se toma tiempo para prepararlo.
No, no es solo por usted mismo, sino también por causa de todos a quienes Él quiere alcanzar a través suyo. Entonces, cuando Él le asigna una tarea, Él conseguirá todo lo que quiere en las vidas de quienes usted toque. ¿Ve? Qué importante es saber que somos canales, que somos fuente de bendición para la salvación de otros, de la familia, de los vecinos, compañeros de trabajo, las personas que están a su alrededor, etcétera, etcétera. Ahora, como resumen y conclusión, podemos decir que el momento en que Dios te habla o me habla es el momento en que Dios quiere que le respondas en ese mismo instante. Cuando Dios te habla o me habla es porque es el tiempo apropiado según Él. Dios desarrolla tu carácter, mi carácter, para que encaje en la tarea que Él quiere asignarte, asignarme. Y última afirmación de conclusión es que Él tiene el derecho de interrumpir tu vida o mi vida. Él es Señor. Cuando lo recibiste o lo recibí como Señor, le diste y le di el derecho de usar mi vida cuando Él quiera. Amén. Dios les continúe bendiciendo.